Empezamos ya, ¿vale? Bueno, nada, bienvenidos a la tercera sesión de los jóvenes de la APA y de este curso. Hoy tenemos a María Ángeles, a Eva y a Diego que nos van a hablar de literatura uruguaya, van a plantear un pequeño panorama y además nos van a traer también algún sonido para viajar todo lo posible para allá. Así que nada, sin más, nos quedamos con ello. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues nada, lo que os vamos a pedir ahora no es nada excepcional, es algo muy sencillito, ¿vale? Y entonces es simplemente que os situéis en Uruguay, esa zona de Latinoamérica del sur, y nada, pues... Oye, ¿sacaste la foto? Ahí. ¿No está primero? No. Pues entonces, tenemos ahí a... Vamos a escuchar otro fragmento de otro tipo de música uruguaya. Vale, pues como ustedes o vosotros habéis podido escuchar, esta conocida música es típicamente de la zona de Uruguay. La primera canción se trata del candombe, y aquí, bueno, vamos a intentar decir que vamos a saber un poquito más que el resto, no mucho más. Es una música que trajeron los africanos a Uruguay, tiene pues mucho ritmo africano, mucho tipo cubano, puertorriqueño y de ese sonido, ¿vale? Y luego ya veréis que tiene un poco de relación esa idea. Y luego la segunda es una milonga. Bueno, hoy en día ya no solamente tienen estos ritmos que se siguen teniendo y cultivando mucho, sino que hoy en día también tienen cosas como el indie y la reinterpretación de estos ritmos folclóricos tradicionales. Os vamos a contar brevemente un poco de cosas culturales y, vamos, un poco más desconocidas de Uruguay y luego ya pasamos a otra parte, ¿vale? Un elemento inherente a esta sociedad es el ritual de beber mate, que sirve no solo como bebida, sino como acto social y símbolo de conexión entre personas, al igual que el asado. Uruguay vive una cultura que está al mismo tiempo orgullosa de sus raíces y abierta al mundo. Es un país donde la cultura es vehículo de identidad, convivencia y cambio social. Por ese motivo, creemos necesario comentarles algunas curiosidades del país. Su himno es el más largo, puede durar hasta 5 minutos, destacando además por la riqueza de su contenido. Tiene el carnaval más extenso, unos 40 días. Ahí tenéis los ritmos africanos y toda esa serie de cosas. Su nombre viene del río Uruguay, que está entre Argentina y Uruguay. Dicho término viene de la lengua guaraní y se cree que significa río de los pájaros pintados.
Fue el primer país en legalizar el matrimonio igualitario en el 2013 y también ha sido líder en la legalización del aborto. Tiene una población de 3,5 millones de habitantes y tiene más ovejas y vacas que habitantes. Que sepas. Vale, ahora ya vamos a entrar dentro del mundo de la literatura, ¿vale? Y Uruguay ha sido históricamente un país con alto nivel de alfabetización, una vida intelectual intensa y una fuerte tradición de debate cultural. Desde el siglo XIX, la literatura se consolidó como una de las expresiones centrales de su identidad nacional, junto con la música, el teatro y la prensa. Uno de los escritores más célebres de este país es Eduardo Galeano, muy conocido en el mundo hispánico por su obra Las venas abiertas de América Latina. Aunque es un autor que merecería estar en cualquier texto en el que se mencione Uruguay, aquí se seguirán las normas estipuladas y se centrará todo este relato en autores actuales. Entre ellos hablaremos de Eugenia Ladra, Pedro Meiral, Cristina Peri, Rossi, y alguno más que seguro que me queda. Vale, ya estáis situados todos en Uruguay, ya estáis todos allí imbuidos de la cultura de Uruguay. Bueno, pues ahora hacemos otro ejercicio más, también muy sencillito. Vais a imaginar que no nos estáis viendo, aquí hay una pantalla tremenda, ¿vale? Y estáis escuchando un programa de radio que nace hoy. Perdona, yo estuve en abril. En abril estuve en Ah, Uruguay. ¿sí? Estuve en Argentina y de Argentina pasamos a Uruguay. Pues hoy tenías que estar aquí. No, cuando lo leí. Seguro que nos puedes contar muchas cosas. Sí, que seguro. se nos han escapado. Bueno, pues como ya estáis en ese ejercicio, bienvenidos a la emisora Los Jueves de la APE, donde hoy se va a emitir por primera vez el programa ¿Qué mapa vamos a ver hoy? Hemos decidido que este llevará como título Mapa Musical Uruguayo, es decir, se mezclará música propia del país y fragmentos de obras de los autores más relevantes del panorama actual. Empezaremos con un fragmento musical del músico Jorge Drexler, Al otro lado del río. Vale, este inicio es con uno de los músicos más conocidos a nivel mundial y nos sirve para comenzar a hablar de los autores que hemos elegido para este primer programa. La primera autora que hemos elegido es Eugenia Ladra. Eugenia Ladra es uruguaya, nacida en Montevideo en 1992. A los 9 años se trasladó con su familia a un pequeño pueblo llamado Nueva Palmira, que influirá mucho en su literatura, en concreto en la obra que hoy vamos a analizar, Carnada. De esta obra, lo primero y quizá más llamativo es el paso que hizo la autora del relato corto, que es algo que gusta mucho en América Latina, a la novela. La autora tuvo que hacer un ejercicio de reestructuración mental en cuanto al trabajo, debido a que la construcción difiere mucho y la inversión en cuanto al tiempo no es el mismo. En palabras de la propia autora, en un momento recuerdo que me tuve que hacer como un mapa, porque me perdía en mi propia imaginación. Aquí está la importancia de los mapas. Esta autora tiene una gran influencia de escritores como Rulfo, Horacio Quiroga y García Márquez.
En concreto, carnada es sinónimo de carnaza y significa cebo animal para pescar o cazar, pero también trampa o engaño. Esto es relevante porque gran parte de la obra tiene que ver con la pesca. Al esfuerzo de cambiar el cuento a novela hay que sumarle que la autora quiso que su obra fuera coral y que el elemento esencial fuese el río, porque es aquí donde nace uno de los personajes principales de la obra, Marga, que viene a la vida durante una inundación y por eso el pueblo la cree maldita. Vamos a escuchar ahora un fragmento de la canción del grupo Legüeros, Canción para el río Uruguay crecido. Ahora pasamos a leeros un fragmento del texto. Por la época del nacimiento de Marga hubo unos días en que todo pasó muy rápido. Un par de golpes de mala suerte hicieron que Paso Chico quedara dado vuelta, destrozado como no se había visto antes. Entonces, para encauzar tanta tristeza, no se tuvo mejor idea que buscar culpable. Cuando Marga llegó al mundo, alguien decidió que la gurisa era yeta y el resto del pueblo estuvo de acuerdo. Se decía que con la criatura había que tener ojo, que fíjate nomás, enseguida de haberse apersonado ya trajo la inundación. Ese diluvio que duró 2 días en caer y 1 en irse, pero que en ese momento parecía que no iba a amainar nunca, que se iba a quedar ahí para siempre, ensanchando la cuenca del río y haciendo crecer la correntada, esa que después arrasó con medio pueblo y mató gallinas y perros y gente. Se llevó motos, ventiladores y camas y desarmó casas enteras que quedaron en pie, pero con los techos doblados y las puertas arrancadas. Aquel enero del 94 había sido bien seco. La tierra se había cuarteado y el río andaba como acobardado. Pero una tarde de esas en que el calor no tiene remedio y la humedad se mete hasta debajo de las uñas, los truenos anunciaron torrente. Sonaron tan cerca que la gente despabiló el cuerpo, rompió con todo aquel marasmo y comenzó a andar de un lado a otro, cabizbaja, cuidándose la mollera mientras guardaban sus chucherías. Intentaban dormir el llanto de los niños y trancaban puertas y ventanas, aunque adentro, en las casas, el calor ahogaba más que el agua. Con la caída de las primeras gotas, Justa se asomó sigilosa al cuarto donde estaba Marga durmiendo con su madre. Fue entrar la cabeza a la penumbra de las cortinas corridas que vio la imagen de golpe, entera. El colchón que sostenía la sangre, su hija, los ojos caídos, el pelo enredado, la recién nacida hambrienta, la recién nacida prendida de la teta de su madre, la madre medio muerta, la lluvia empezando a caer. Tuvieron que pasar unos minutos para que Justa saliera del pasmo y pudiera reaccionar. Durante esos momentos quedó llena de una extrañeza nueva. El pálpito que había tenido con las primeras pérdidas de su hija y que había descartado una y otra vez era, de repente, algo bien concreto. Un cuerpo quieto sobre la cama, sin respirar.
En este fragmento se observa que Marga es un ser marginado hasta cierto punto en el pueblo, ya que su nacimiento fue bajo señales de mal augurio y por eso ella tiene que aceptar situaciones que son denigrantes para cualquier persona. Los fragmentos que se van a leer tienen relación con esas experiencias sexuales que tiene Marga siendo muy joven. Ahora vamos a escuchar un trozo de la pieza musical de Anaí titulada Guarania. En este trozo de canción, el tono intimista de la pieza invita a la reflexión. Concretamente en esta obra a conocer mejor a Marga, adolescente de 13 años que descubre el amor y las relaciones sexuales. Marga es el reflejo de todas las mujeres que, en menor o mayor medida, tienen que convivir con una herida heredada, la de ser mujer, que nunca deja de asombrarse ante el mundo lleno de contrastes y sobresaltos. Ahora vamos a pasar con el fragmento del texto. El silencio punzón de la casa despertó a los perros casi cada vez. Uno se enderezó rápido y el otro abrió los ojos más lento, aunque con el tiempo suficiente para ver a su dueño con una mueca torcida que se le escapaba sola. Marga no era capaz de abrir la boca, pensando en el hombre celestial que un día se había imaginado y a la vez en la mano que había dejado de estar quieta y que ahora iba y venía sobre su pierna, dejándole un surco de chivo pegoteado que le daba ganas de desaparecer. Pero no, aguantaba y trataba no más. Miraba la caricia constante y luego al viejo de ojos blancos y después, recién en tercer lugar, la casa en penumbra, las ventanas cubiertas, la puerta cerrada. El viejo retomó la palabra. Empezó a enarbolar un discurso en que quería decir varias cosas al mismo tiempo, pero no terminaba de decir ninguna. Igual, la gurisa escucha y en su cabeza pasaba en limpio. Primero, Marquina, me gusta cuando usted anda cerca. Y enseguida, puedo ver cuando alguien es de confianza. Y al final, un puñadito de billetes, unos pesitos por acostarse ahí, en el colchón, bien cómoda, y después nada. El hombre esperando una respuesta y Marga con la boca seca y los labios sellados. Otra vez, demasiado pronto, el silencio se hizo largo, insoportable. Estuvo sostenido entre la mandíbula apretada de la gurisa y la paciencia de don Godoy, que seguía reflejando su mano apretada en la pierna, hasta que el viejo, hastiado, se paró de la silla, caminó a tientas y dejó caer el cuerpo en la cama, ese nido revuelto con pelos de perros y sábanas rondas. Apoyado sobre sus codos y con la mirada vacía puesta en el techo, dijo: «Venga, mira, venga». Pero Marga nada de eso, parecía pegada a la silla, con las piernas que no le respondían y algo que la obligaba a quedarse ahí, quieta, muda, invisible. Solo atinó a bajar la mirada y revisarse las manos, arrancarse pedacitos de uña con sus propios dedos y sacarse los pellejos que le quedaban sueltos. De tanto darle, brotaron gotitas color bordó que los perros primero lisquearon, metiendo sus lenguas calientes y finas entre los recovecos de los anillos, hasta dejar los pulcros prontos para su deber, su nuevo trabajo. Ya impaciente por la poca reacción de Marga, el hombre palmeó la cama con saña y a la gurisa no le quedó más remedio que levantarse de la silla. Caminó seguida por los perritos, que le hacían fiesta con las colas, viendo que iban a tener en el mismo colchón donde dormían a su dueño y a ese cuerpo que se dejaba lamer las heridas. Ni bien se acomodó al lado del viejo, la mano de don Godoy fue a dar a la espalda de la gurisa. Subió y bajó, recorrió la superficie, apoyó los dedos y después la palma y dijo: «Muy bien, militar». Y los perros lo miraban y movían la cola y se relamían. Y el viejo seguía hablando.
Tan buena resultó y la gurisa quieta. Incluso cuando la mano dejó de estar por arriba de la pollera y empezó a moverse por debajo, acariciando la espalda recta entre medio de la ropa y la piel. Si ustedes observan, aquí Godoy, uno de los personajes más relevantes del pueblo, es un viejo pescador enfermo y ciego, vive solo con sus perros y muere sin que nadie se dé cuenta. Él la contrata para trabajar en su casa, sin embargo, en la cabeza de Godoy solo está la idea de tener relaciones con Marga. Como ustedes han escuchado, aquí intenta sobrepasarse con ella. Es en ese momento cuando ella huye. En este fragmento aparece la palabra gurisa, proveniente del guaraní, que significa niños o jóvenes y transmite cercanía. A lo largo de la obra se puede observar este término junto a gurí, y varios diminutivos que hacen que el relato adquiera un tono intimista. A continuación leeremos un fragmento donde se pueden observar los diminutivos de los que acabamos de hablar. Buscando meterle suspenso a la paliza, fueron apareciendo de a poco. Primero los Mendieta, pegados, caminando uno al lado del otro, partiendo el tumulto en dos mientras empezaban a cantar sin música de fondo. No más con sus gargantas gastadas y el arrastre de la lengua. Sal de ahí, chivita, pujita, brotando de algún lugar de esa masa silenciosa que era el pueblo. Sal de ahí, de ese lugar, con sus máscaras de calaveras blancas iguales, sostenidas a base de elásticos tirantes y orejas coloradas. Y en ese mismo momento entró en escena el mocho. Sal de ahí, chivita, chivita, y con su careta de Batman que lo hacía sudar como loco, largó el último verso rápido. Sal de ahí, como si lo dijera al galope, de ese lugar. Siguiendo con este libro, se puede ver cómo en ese pueblo existe el racismo, sobre todo cuando llega un circo chino al lugar. Este monta su espectáculo cerca del río y todos los habitantes van a visitarlo, pero al mismo tiempo no quieren que estas personas tengan relación con la gente de la villa. Llegaron cuando la explanada ya estaba repleta, con las grúas yendo y viniendo, haciendo un ruidaje bárbaro, cargando contenedores inmensos y siguiendo las señas de hombres a lo lejos. Los chinos estaban, como siempre, vendiendo de todo, aunque lo más esperado era lo que en el pueblo se conocía como agüita de arroz. Esa bebida blanco sucio que venía en botellas de litro, envueltas en etiquetas que nadie sabía cómo leer, pero que bien se había comprobado que pegaba en la cabeza directo con el primer tramo nomás. Vale, nada, que acabamos con la obra de Eugenia Ladra y damos paso a otra autora que nos va a contar Eva. Vamos a hablar de Gabriela Escobar, y perdonadme, pero no sé pronunciar el segundo apellido, vamos, Doblarlowski, algo similar será. Vale, nació en Montevideo en 1990 y con su primera obra, Si las cosas fuesen como son, obtuvo el premio Onetti. La novela fue publicada en el 2023 en España y en Chile. Además de escritora, es música y realiza varios talleres de escritura. Ella misma dice, hablando de escritura y música, lo siguiente: en realidad, en mi vida, empecé a escribir cuentos desde muy niña. Antes de escribirlos, me gustaba la oralidad, jugar a contar cuentos. Luego apareció la música. Comencé a hacer canciones, letras de canciones. En relación con la poesía, lo que pasó es que publiqué antes poesía, pero eso no significa que haya escrito antes poesía que otra cosa. Siempre escribía narrativa. La música es una práctica que es un asunto inseparable de la escritura, la importancia del sonido. No es una búsqueda intencional, es algo que para mí sucede. Yo estudié piano y siempre me interesó como un elemento rítmico, inseparable, la música con la escritura. Su libro es una historia contada desde lo más íntimo, a modo, se podría decir, de diario. En ella, la autora va narrando de manera desordenada una historia familiar, donde la desgracia está siempre presente. A lo largo de esta se van entrelazando temas como la visión sobre el país, la herencia familiar, la emigración, la violencia psicológica, el incesto, la pérdida de los seres queridos, la búsqueda de la identidad. Todo ello a través de unas oraciones cortas, señalando de este modo la violencia y al mismo tiempo dejando un rastro de poesía oscura y triste que transmite un llanto y un dolor sobre la comprensión de una persona de manera feroz. La protagonista regresa a casa de su madre después de una ruptura amorosa. En el fragmento que se va a leer se puede observar cómo es su madre y la relación que tiene con sus hijos.
Pero antes vamos a escuchar un trocito de la canción Cielo de un solo color, del grupo uruguayo No te va a gustar. No se escucha muy bien, pero sí que en la canción es como un llanto a la infancia y a la gente vulnerable, ¿vale? Es una especie así, entonces pues creíamos que tenía relación con lo que vamos a leer ahora. Lunes y jueves, una niña visita el puesto de Marcos. Tiene su edad, la misma altura y casi el mismo corte de pelo, corte taza. Una tarde, Florencia viene a buscar su refresco, pero olvida las monedas. Lo único que tiene es un collar de caracoles con mal olor que Marcos acepta. Se da vuelta y deja que la niña se lo ate en la nuca. El niño Marcos tiene cosquillas, se retuerce y ríe. La tumbona observa la secuencia apretando los dientes. Esta madre nuestra se acerca, agarra la mínima mano de la niña y tirándole del brazo la separa de Marcos y la arrastra hasta la esquina, sin limonada, susurrándole que es una prostituta. Es que el cuerpo de mi hermano pertenece a la colección de la tumbona. Las marcas de ese trayecto sobre la calle, la huella gigante de mi madre que calza 41, el contrapunto de una pisada de niña que se pierde algunos tramos dejando una imagen coja, un silencio en el suelo que se prolonga por el arrastre aéreo de su cuerpito de 1,20 m. Mi madre es una bestia. Siempre le fue difícil encontrar zapatos de su talle. La herencia familiar, lo que como seres humanos heredamos de nuestros ancestros, es algo que marca también profundamente a la protagonista. En algunos pasajes va desgranando sus orígenes judíos de una familia que escapa de Europa justo antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. La autora concede a la tradición oral un importante papel. Sin tradición oral no hay herencia. Se ha elegido para este fragmento una canción popular uruguaya cuya temática o parte de ella es la herencia no transmitida. La canción se titula A mi gente, de José Carvajal, el Sabalero. ¿Conocéis a alguno de estos autores? Estamos al cordón de la vereda, bajo la sombra de algún árbol bonachón. Vimos pasar coquetos carnavales, careta viva de un pueblo con dolor. Primero fue el pitico y sus muchachos, un chico con su gran inspiración. El poderío rodea los tablados, es el pequeño chiripino que toma la canción. El poderío rodea los tablados, el chiripino que toma la canción. Quinto febrero, de fiestas musiqueras, sí, del revelo de la felicidad. Los vecineros, poetas origeros, le dan la flor al barrio que se va. Una tradición es un ritmo mantenido durante mucho tiempo. Un tipo de canción larguísima que suena a través de los años. Es un movimiento, una repetición inexacta, una cadena de susurros de oído a oído. Creo que mis tíos sabían lo que hacían al nacer sordos. Si en mi familia no había transmisión oral para escuchar. Todas las estaciones de radio que hablan del pasado están en silencio. No hay locutor, solo cubículos vacíos, micrófonos al aire. No heredamos tradiciones, no sabemos nada del judaísmo, ni siquiera cocinar un niche de papa.
Mi abuela era pianista, murió de 4 infartos, de ser mujer de mi abuelo, de casarse y abandonar la música, de tener hijos y entristecer porque no podrían oír las canciones que ella de todos modos ya no tocaba. El casamiento de mi familia también era una tradición. Una canción triste que pretende seguir sonando aún en la tumba, para nadie. Según avanza la narración, la relación de la protagonista con la madre se va haciendo más sofocante, más imposible, y en un momento se expresa así de ella. Se va a escuchar ahora otro fragmento de una canción que se llama Una triste melodía, del grupo No te va a gustar, que escuchamos también antes. Me siento mal, no tengo energía. ¿Cómo llegar a esta no presiento más, no tengo armonía. No percibo semejanzas. No comprendo que me falte todavía. No sé si pueda esperar. Solo me queda la triste melodía y no la quiero cantar. Huyo de mi madre como de una infección. Cuando está cerca se me aprieta el cuerpo y camino con los dedos retraídos, como si el piso estuviera congelado o pegajoso. Querría desabrocharle la camisa, desprenderle la piel, abrir los tendones hasta encontrar, acurrucado entre sus órganos, un acorde suave, una miga de belleza y felicidad. Ahora vamos a pasar a otro autor, el más conocido creemos, pero bueno. Vale, pues sí, ahora vamos a pasar, que vemos eso, el más conocido, que es Pedro Mairal, que nació en Buenos Aires. No se puede decir que es uruguayo porque pobre nació en Argentina, o sea que no es eso, pero sí que vive y desarrolla toda su obra literaria en Uruguay. Es un autor que pertenece a la generación del 90 de la literatura argentina, y aunque esto pueda parecer contradictorio, se ha incluido por eso, porque desarrolla toda la obra en Uruguay y porque en realidad, por lo que hemos podido ver, más o menos todos estos grupos, Uruguay, Argentina y Chile, se engloban en esa generación del 90. Ha recibido varios premios a lo largo de su trayectoria y su primera obra se tituló Una noche con Sabrina Love, ya que fue un éxito y fue llevada al cine y galardonada con el premio Clarín. Sin embargo, fue la uruguaya la obra que lo consagró internacionalmente, y es de esta obra de la que se va a hablar ahora. Esta novela tiene como personaje principal a Lucas, que está casado, pero su matrimonio está en crisis. Debido a una deuda, tiene que viajar a Uruguay y allí espera retomar el contacto con un antiguo amor, Magali Guerra Zavala. El viaje se trata de un autodescubrimiento, ya que el protagonista se da cuenta de su inmadurez. Y antes, pues también vamos a escuchar un fragmento de otra canción que se titula La hermana de la coneja, del cantante, que le he cambiado yo aquí de repente, del cantante Jaime Ross. A veces también le tengo miedo a Maiko, miedo a él. Incuba cada virus que se agarra en el jardín, lo aísla y lo fortalece dentro de su flamante sistema inmunológico y me la pega con toda la furia.
Sus gripes me derrumban, me dejan pensando que me voy a morir. Sus gastroenteritis me mandan al banco de suplentes una semana entera. La conjuntivitis leve que se agarró me dejó ciego a mí 2 meses. Lo veo avanzar con sus mocos. Dice papá medio llorando, con esa burbuja de moco que se le hace en un agujerito de la nariz. Viene hacia mí. Es un estreptococo de 90 centímetros. Mi sangre, mi fujito infeccioso. Me mete jugando los dedos en la boca. La cuchara chupada para jugar a la comidita. Me mata. Éramos un mismo cuerpo, porque era uno y Trino el monstruo. El cuerpo familiar. 3 organismos fusionados con una misma circulación sanguínea. Por eso el terror a que le pasara algo a cualquiera de los 3 sería como que nos apuntara a una parte. Ahora está más grande Michael, pero en esa época había momentos en los que yo entraba en estados casi psicóticos. Me agarraba la cabeza cuando lloraba y nada lo calmaba. Y la vez que nos pegó los piojos y el tiempo de los pañales subatómicos, ¿te acordás? Todavía no controla esfínteres, decía el informe del jardín. Mierda por todos lados. Los brazos manchados hasta el codo, limpiando. El periodo de adaptación, pelelas, accidentes sobre la alfombra, en la bañadera, la pura realidad. Y ese superpoder involuntario que tiene para pegarme las bolas desde ángulos imposibles. En el sillón, en la cama o jugando a cualquier cosa, estoy en la otra punta y llega exacta la patada, el codazo, el pelotazo que me dobla. A veces hace una pausa antes de patear la pelota, como si calculara todas las variables de trayectoria, balística, gravedad y después de una patada de puntería perfecta al centro de mi dolor. Me preocupa sobre todo la parte que no es graciosa. Michael cuando tuvo convulsiones de fiebre y pensé que se moría en mis brazos. Después los médicos explicando que es muy normal que pase eso, que no es grave. ¿Cómo nadie te advierte de una cosa así? Quizá no se puede. Si realmente hicieran un curso integral de cómo criar hijos, nadie los tendría. Hace falta esa ignorancia para que continúe la especie. Generaciones de ingenuos que se meten en un baile del que no tienen ni idea. Un curso que anticipe todos los peligros y padecimientos de la paternidad y la maternidad espantaría a todos. Podría estar esponsoreado por alguna marca de preservativos. Salís de ahí y comprás el pack de 120 sin dudarlo. Vale, pues otra obra conocida de Mayral es Salvatierra. Vale. En esta, 2 personajes buscan sus raíces. 2 hermanos vuelven al pueblo donde murió su padre. Allí entran en el cobertizo, lugar prohibido para toda la familia, ya que era donde el padre pintaba. Y se encuentran con un lienzo de casi 4 kilómetros donde su padre, mudo, humilde y autodidacta, pinta lo que se podría denominar un diario. Se trata de un encuentro entre padres e hijos, entre presente y pasado. A través de ese mural, el lector va conociendo al pintor y la relación de este con su familia. Y, por supuesto, ya sabéis, ahora toca canción. Estábamos aquí un rato sin canción, o sea que no puede ser. Vamos a escuchar a la cantante uruguaya Malena Mulaya con la canción Paso. Es cierto que se escucha muy mal, pero no es el altavoz que me costó 5.000 euros. No. El altavoz es malucho, pero es que las canciones que hemos encontrado, la calidad es la que hay. O sea, no es el altavoz, sino la calidad que hemos encontrado. Está bien. Súper relajante, me hace Bruno. Almas que llevan tiempo sombras, cargando su pasado siempre, de los que no están pasarán. Que te susurra y viene tu viaje, siempre en el momento todo, no te crees perdido nada, las huellas del destino pasarán. El cuadro, su reproducción, está en el Museo Roel, a lo largo de un gran pasillo curvo y subterráneo que comunica el viejo edificio con el nuevo pabellón. Al bajar las escaleras, uno cree haber llegado a un acuario. Por toda la pared interna de casi 30 metros, el cuadro va pasando como un río. Contra la pared opuesta hay un banco donde la gente se sienta a descansar y mira pasar el cuadro lentamente.
Tarda un día en completar su ciclo. Son casi 4 kilómetros de imágenes que se mueven despacio de derecha a izquierda. Si digo que mi padre tardó 60 años en pintarlo, parece como si se hubiera impuesto la tarea de completar una obra gigante. Es más justo decir que lo pintó a lo largo de 60 años. Este mito que se está armando en torno a la figura de Salvatierra nace a raíz de su silencio, es decir, de su mudez, de su vida anónima, de la larga existencia secreta de su obra y de la desaparición casi total de ella. El hecho de que haya sobrevivido una sola tela hace que esa única pieza valga muchísimo más. El hecho de que él no haya dado entrevistas, ni haya dejado nada escrito acerca de su pintura, ni haya participado en de la vida cultural, ni haya expuesto nunca, hace que los curadores y críticos puedan llenar ese silencio con las opiniones y teorías más diversas. Leí que un crítico lo calificaba como art brut, un arte realizado de un modo absolutamente ingenuo y autodidacta, sin intención artística. Otro crítico hablaba de la evidente influencia de los luministas españoles de Mallorca en la obra de Salvatierra. De ser así, el camino que tuvo que recorrer esa influencia es largo, pero no imposible. De los luministas españoles a Bernaldo de Quirós a su amigo y alumno Herbert Holt y de Holt a Salvatierra. Otro mencionó semejanzas con el emakimono, esos largos dibujos enrollados propios del arte chino y japonés. Es cierto que Salvatierra había visto uno de esos dibujos, pero también es cierto que había desarrollado su técnica de la continuidad antes de verlo. Estas aclaraciones no tienen importancia. Si me pusiera a desmentir los errores en los que se está diciendo y escribiendo acerca de mi padre, no tendría tiempo para hacer otra cosa. Tengo que acostumbrarme a que la obra de Salvatierra ya no es más nuestra, me refiero a mi familia, y que ahora otros la ven, otros la miran, la interpretan, la malinterpretan, la critican y de algún modo se la apropian. Así debe ser. Este es el inicio de la obra. Aquí ya se puede ver varios temas que serán fundamentales en la historia, la familia y el arte. Los hijos de Salvatierra ya no viven en el pueblo, se han ido de la ciudad, pero apenas ganan para subsistir. Ambos, a su manera, están pasando por una crisis de identidad. A la muerte de su padre vuelven al pueblo y allí ven el cuadro, que tal y como se menciona al inicio del relato, se encuentra ahora en el Museo Roel. La historia va entrelazando el momento presente, donde los dos hermanos intentan vender el cuadro a un museo de los Países Bajos y el pasado que ellos intentan reconstruir a través de este. La distancia que hay entre mi papá y yo es enorme. Vivimos en el mismo país, en la misma ciudad, nos vemos casi todas las semanas, pero cuando hablamos puedo notar que somos dos islas distantes unidas apenas por un puente muy largo y delgado. A veces ocurre, a lo lejos, que nuestras ideas se encuentran en la mitad de ese puente. Se saludan, se respetan y son capaces de vibrar en un lenguaje común. Eso pasa sobre todo cuando me cuentan de su infancia. En esas ocasiones aflora en mí un sentimiento de pertenencia y bondad alimentado por puras imágenes medio borrosas del campo, amaneceres largos, zambullidas en acequias, caídas en caballos y zarzamoras. Lo que tiene mi padre para mí son historias. Lo que yo tengo para él es un deseo de entender, gracias a esas historias, quién es él y de rebote, quién soy yo. En este pequeño trozo de la historia se comprueba la necesidad de saber quién es uno a través de sus raíces. Se trata del legado inmaterial que nos dejan nuestros padres y que es tan necesario para entenderlos como para entendernos. Ya pasamos a Cristina Peri Rossi, si os parece. Diego. Cristina Peri Rossi es una escritora, traductora y activista uruguaya, nacida en 1941. Durante la dictadura de Uruguay se exilió en España, en concreto en Barcelona, donde ha desarrollado gran parte de su obra. En 2021 fue galardonada con el premio Miguel de Cervantes. Los críticos dicen de ella que es una de las autoras más destacadas de la literatura uruguaya a partir de la década de los 50. Es considerada como una de las escritoras más importantes de habla castellana y sus libros han sido traducidos a más de 20 lenguas, incluidas el yiddish y el coreano.
Ha luchado por los derechos de la mujer y los del colectivo LGTBIQ+. Ahora una canción del dúo uruguayo Los Tucará, que se titula Cuento breve. Apaga tus anhelos, alma mía. Préstame un minuto de silencio. Que quiero recordar mis alegrías. Sí, sí. Vale. Vamos a empezar ahora con un cuento englobado dentro de su obra Los amores equivocados. Es una serie de relatos, una serie de cuentos. Este se llama El encuentro. A las 12 de la mañana sonó el timbre de la puerta. Pensé que se trataría de una encuesta, el recibo de la luz o el vendedor de una enciclopedia a plazos. Pero no era nada de eso. Quien había llamado intempestivamente era José. ¿Qué hacía a esa hora de la mañana en el umbral? En una ciudad tan respetuosa de la intimidad, solo un accidente grave, el despido o una enfermedad podía justificarlo. Abrí enseguida, temeroso de que mi amigo se encontrara en una situación difícil. Estaba en la puerta, con el rostro completamente desencajado. Había perdido la corbata y los botones de la camisa. Chorreaba sudor por las sienes. Las gafas bailaban desajustadamente sobre su nariz. Abría y cerraba los ojos sin parar. Sus mejillas estaban rojas, a punto de estallar, y respiraba con la agitación de un cardíaco. José, pasa. ¿Qué te ha ocurrido? Un vaso de agua, por favor. Fui hasta la cocina, mientras él se había sentado en la esquina de una silla. Resollaba, resoplaba. Pensé que su pulso debía andar por los 150. ¿Te han asaltado? Las ciudades cada vez son más peligrosas y nadie está libre de un robo, ni siquiera a las 12 del día. No. Pensé en una moto. Los motociclistas tienen la costumbre de atravesar las aceras y en un descuido atropellan a un transeúnte. Pero no parecía magullado, ni observé sangre en ninguna parte de su cuerpo. ¿Has tenido un accidente? No. Tuve un encuentro. ¿Con quién podía haberse topado para estar de esta manera? Yo no le conocía enemigos y no creía en fantasmas ni en ovnis. Al doblar la esquina, de pronto, en medio de la gente la encontré. ¿A quién? A la mujer con la que había soñado toda mi vida. No es frecuente encontrarse con la mujer de tu vida, y menos en una esquina. José era un hombre afortunado. ¿Y qué hiciste? No pude resistirlo. Salí huyendo por el lado contrario. Corrí y corrí hasta llegar a tu puerta. En la huida perdí la corbata, un zapato, las gafas saltaron y casi me atropella un auto. ¿Tan hermosa es? Escúchame bien. Sueño con ella desde los 15 años. Comencé a masturbarme con ella y lo he seguido haciendo hasta anoche. Y de pronto, cuando menos lo esperaba, aparece así, sin aviso, sin preámbulos, en el cruce de una esquina. Huí despavorido. Me picó la curiosidad. ¿Dónde está ahora? No lo sé. ¿Cómo No lo sé. es? Es hermosa, muy hermosa, insoportablemente hermosa, diría. ¿Irresistiblemente hermosa? Inaguantablemente hermosa, una belleza que duele. Pensé que no había muchas personas capaces de comprender eso, pero yo era una de ellas. Es una belleza herida. En algún lugar, alguna vez, alguien le hizo daño. Y tiene esa turbación, ese estremecimiento. Empecé a comprender por qué había huido. Provoca un fuerte deseo de reparación. Se siente el deseo de consolarla, de protegerla, aunque es seguro que su belleza, como un espejo, hará daño a quien la mire. ¿Por eso huiste? No, huí porque me sentí terriblemente feo. Hasta ese momento no me había dado cuenta, o si lo sabía no tenía importancia. Pensé que exageraba. Era solo un hombre vulgar, como tantos otros. Ni guapo ni feo. Tenía una cara redonda, poco pelo, un par de kilos de más, pero en cualquier parte del mundo eso a un hombre se le perdona. No quiero decir que soy terriblemente feo, sino que su belleza me hizo sentir horrible. Mírame, ¿crees que puedo presentarme así? La mujer de mi vida. Hace 15 años que sueño con ella, desde la primera vez que manché la sábana. Pero era una fantasía, alguien irreal, inexistente, un recurso para alcanzar el placer solitario. Y de pronto está allí, en medio de la calle. Me pongo a temblar como un loco y me siento condenadamente horrible, feo, vulgar, despreciable. ¿Dónde está? Yo qué sé. No te dije que salí huyendo. Creo que entró en una perfumería. ¿Hay una perfumería en la esquina de Balmes con Mitre?
Le dije que sí. Arréglate la ropa. Quiero verla. Iremos juntos. No quería perderme la oportunidad. Me vestí. Soy un hombre atractivo y suelo tener mucho éxito con las mujeres, especialmente con las hermosas, que son las únicas que me interesan. José me siguió. Parecía sentirse un poco más seguro. Llegamos al cruce de Barnes y General Mitre. Allí hay una lujosa perfumería con escaparates de vidrio adornados con pañuelos de seda y frascos de perfumes de nombres insinuantes. Poisson, Egon, Narciso, Yador. Con el rostro pegado al cristal miramos hacia adentro. De pie, inmensamente hermosa, con una belleza quebrada por alguna antigua herida, estaba la mujer de la vida de José. Solitaria, entera, imposible. De pronto me sentí envejecido. Miré mis ropas y me parecieron feas. Un hombre vulgar. Tuve la sensación de haber adelgazado, de estar enclenque. Noté un sabor desagradable en mi boca. Sin embargo, me había lavado los dientes cuidadosamente al salir. Una soma de angustia me oprimió la garganta. Vámonos. ¿Y a ti qué te pasa? Nada. Es la mujer con la que he soñado toda mi vida, desde la primera vez que sentí el placer solitario entre las sábanas. Este cuento realmente recuerda al poema de Becker. Yo soy ardiente, yo soy morena, yo soy el símbolo de la pasión. De ansia, de goces, mi alma está llena. ¿A mí me buscas? No es a ti, no. Mi frente es pálida, mis trenzas de oro. Puedo brindarte dicha sin fin. Yo de ternura guardo un tesoro. ¿A mí me llamas? No, no es a ti. Yo soy un sueño, un imposible. Vano fantasma de niebla y luz. Soy incorpórea, soy intangible. No puedo amarte. Oh, ven, ven tú. Realmente esta mujer que encuentra los dos hombres es un imposible, una fantasía. Ellos, en cuanto ven a esa mujer, solo pueden comprender que esta es una irrealidad. Alcanzar su amor sería como perder el motivo de su vida, sería la pérdida de toda esperanza. Sin embargo, eso es lo que desean, lo intangible del poema de Becker. Es relevante señalar el porqué de la belleza de esa mujer. En el relato ellos dicen, está herida, mostrando de esta manera que solo una mujer que ha sufrido y ha comprendido lo que es el amor puede tener ese tipo de belleza. Es esta la que se enfrenta a la fealdad de estos hombres. Lo que ocurre es que ellos comprenden que nunca podrán tener ese tipo de amor. Nunca han comprendido el amor en su totalidad y solo ven en este lo físico y carnal. El cuento es una metáfora sobre el impacto que los sueños y fantasías pueden tener cuando chocan con la realidad y cómo este enfrentamiento puede revelar nuestras propias inseguridades y deseos más profundos. La actitud de huir refuerza la idea de que muchas veces preferimos la seguridad de la fantasía a la vulnerabilidad de la experiencia real. Vale. Y ahora hemos puesto un par de poesías, sobre todo porque sabemos que a Erika le encantan las poesías y hemos decidido que vamos. En su honor vamos a leer un par de Y poesías. ya que nos ayuda con el altavoz, ¿no? Exactamente. ¿Ves? Ya teníamos aquí. No, No, eso que no lo sabíamos. Si suena. No, todavía no hay música, todavía no hay música, todavía no hay música. No. Wait, wait. No, ahora no. Claro, No hay estaba música. yo No. metida en canción. No. El poema se Que titula me encanta Peri Rossi, también lo digo, ¿eh? Estoy maravillada. Mi primer viaje fue el del exilio. 15 días de mar, sin parar, la mar constante, la mar antigua, la mar continua, la mar, el mal. 15 días de agua, sin luces de neón, sin calles, sin aceras, sin ciudades, solo la luz de algún barco en fugitiva. 15 días de mar e incertidumbre. No sabía dónde iba, no conocía el puerto de destino, no sabía aquello que dejaba. Por equipaje, una maleta llena de papeles y de angustia, los papeles para escribir, la angustia para vivir con ella, compañera, amiga. Nadie te despidió en el puerto de partida, nadie te esperaba en el puerto de llegada. Y las hojas de papel en blanco enmohecido, volviéndose amarillentas en la maleta, maceradas por el agua de los mares. Desde entonces tengo el trauma del viajero. Si me quedo en la ciudad me angustio. Si me voy, tengo miedo de no poder volver. Tiemblo antes de hacer una maleta. Cuánto pesa lo imprescindible. A veces preferiría no ir a ninguna parte. A veces preferiría marcharme. El espacio me angustia como los gatos. Partir es siempre partirse en dos. Y el segundo lleva por título Sábado a la noche, estrategias del deseo. A la madrugada solitaria de viejos humos vagabundos y andenes húmedos de esputos salgo a caminar. Huyo del silencio nocturno de mi cuarto, busco las luces a los neones amigos, siempre ahuyentan mis lobos interiores, mis fieras hambrientas, mis vallejos antepasados. Voy en busca de algo, me pierdo en las estrechas calles del puerto, busco compañía, a las dulces drogas que desde Baudelaire corren por las alcantarillas de las ciudades nocturnas, Londres, París, Nueva York, Madrid, a la carne desconocida que vibra y se excita con la mirada. Por fin encuentro un antro abierto, una ergástula de placeres solitarios,
el pit show de entre los árboles, una librería abierta toda la noche donde revolcarme entre los libros, gozar con versos de otros y al final llegar al orgasmo, con un poema autodestructivo de Ginsberg. Vale, para terminar nuestro mapa musical uruguayo, pues tenemos una pequeña sorpresa, ¿vale? Entonces os vamos a poner un audio que esperemos que podáis escuchar bien, A ver, que nos ha mandado Eugenia Ladra. Una de las autoras. la primera. A ver, Solo, empezamos. empezamos. Espera, espera. Si no, desde mi iPhone. Vale, espérate. Espera, Vamos a ver si... Fuera. apágate. 5.000 euros para nada. Vamos a ver si se escucha, si no, pues Ponen caritas, es muy divertido. No, bueno. Muy bien. No. Vale, vamos a intentarlo con el móvil, y si no... Y si no, os lo mandaremos al, si no, lo mandamos al grupo. Os lo Diego, mandamos si a no vosotros. queréis tengo aquí el iPad que el altavoz es bastante... ¿Pero no lo tienes? Sí. Hola. Ah, claro, si no pongo el volumen, como que no, ¿no? Hola, mi nombre es Eugenia Ladra y te mando este audio porque Eva, Ángeles y Diego me pidieron un saludo al grupo los jueves de la APE. Espero que estén disfrutando de estas lecturas platenses de la absoluta Rossi, de la Juan del Meral y también de Bueno, que un saludo a todos, y que espero que disfruten y que os lo mandamos al grupo, ¿vale? Y luego, para copiar un poco, bueno, mucho, a Sara y a Erika. Vamos, es un plagio. Ah, perdón, ya Álvaro, perdón, Vamos a perdón. ser Vamos a sinceros, acabar plagio una total. Pues qué maravilla. A partir de ahora los jueves Perdón, sí, ya Álvaro, perdón. Anoche a las 8 se ha puesto Diego a hacer todo esto, ¿eh? Vale, lo hemos hecho entre todos. No, 4 meses. Lo hemos hecho entre todos. no, te digo, veamos la hora. Pero más tarde. de cerca de Erika. Ojo, ¿Cuál? Yo con tus gafas de cerca puestas, que ha sido la primera vez que usado gafas de cerca. Y yo... Prometemos para la literatura argentina no traer más de páginas, traer otra cosa. Ya me imagino un Lo poco prometemos. dónde iba. Oye,